Análisis del impacto de las medidas macroeconómicas tomadas entre Perú y España por la crisis de 2008. Empezó en el 2002, cuando el presidente estadounidense estableció el aumento del consumo de las familias. Entonces pidió al sector privado la accesibilidad de préstamos hipotecarios y bajas tasas de intereses. Entonces, los bancos y los agentes hipotecarios prestaron capitales que benefició incluso a personas con gran posibilidad de impago. Consecuentemente, en septiembre de 2008, las personas no pudieron pagar esas deudas y tuvieron que devolver las casas al banco. Eso generó el colapso de portafolios del sistema financiero. Deuda pública. Primeramente, en Perú, antes de la crisis financiera de 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas ya tenía dólares de ahorro. Entonces, con ese monto pudo generar inversiones, seguridad crediticia y poca deuda externa. Además, elevó tasas tributarias para el ingreso y cubrir deudas, dando como respuesta medidas procíclicas de reducción de deuda. También emitió bonos soberanos para liquidez. Por otro lado, antes de la crisis financiera estallara, España ya tenía grandes deudas. Se vio obligado a inyectar liquidez y empezar a aumentar gastos públicos. Para eso requirió préstamos de diferentes bancos centrales de la Unión Europea. Entonces, de una deuda moderada que tenía se había incrementado a gran escala en los siguientes años. La cifra del PBI en Perú en 2009 fue de 0.9%, en el caso de España ha sido negativa, de menos 3.8%. Esto ocurrió por una variación en la demanda externa. La caída se dio principalmente por el comercio exterior español. Exportaciones. Perú registró en el 2009 un incremento en términos reales de 8.2%, siendo los bienes principales cobre, oro, zinc, entre otros. Debido a la crisis, las exportaciones nominales cayeron un 22%. En el contexto de una crisis, es mejor utilizar un índice que mida la variación en términos reales en vez de nominales, ya que este no considera el cambio en los precios. Por otro lado, las exportaciones en España cayeron a menos 14.84%. En España, las exportaciones representan el 15.24% de su PBI, y en el caso de Perú, tienen un porcentaje similar, que es de 22.7%. Luego, España sufrió un deterioro de los flujos comerciales y su comercio mundial bajó en 30%. ¿Por qué las exportaciones se mantuvieron en Perú y cayeron en España? En 2009, los niveles de exportación fueron similares al año anterior, a excepción de una ligera disminución. Esto fue porque en países europeos bajó la demanda de metales por una reducción en la velocidad de producción. Por ello, aunque haya disminuido la demanda de minerales por parte de la Unión Europea, los 3 países a los que más exportó Perú suavizó el efecto de la caída de exportaciones a un determinado destino. Consumo privado. El consumo privado en el Perú fue positivo pese a que fue una variación menor al de los años anteriores. Esto fue por una desaceleración del crecimiento y por la desconfianza de los consumidores. En cambio, en España hubo una caída, dado que la caída se vio en especial en el sector de servicios. Sin embargo, el plan de ayuda de ventas de autos con bajas emisiones contaminantes ayudó a suavizar el efecto de la caída. Inversión privada. En ambos países se vio una disminución de la inversión privada debido a que la crisis generó desconfianza en los agentes económicos que prefirieron postergar sus planes de inversión. Gasto público. El aumento en la inversión fue una estrategia aplicada en Perú como en España para compensar la disminución de la inversión privada. De esta manera, la intensidad de los efectos de la crisis financiera reflejados en el PBI disminuyen. Desempleo. Fueron 2 escenarios diferenciados para ambos países. España sufrió una gran caída en la tasa de desempleo debido a que el problema de la empleabilidad venía de años anteriores por la burbuja inmobiliaria. Y Perú mantuvo su tasa de desempleo ya que el aumento de contratación de personal en el sector servicios mitigó el efecto de la disminución en el sector primario y en el sector industrial. Políticas monetarias. El Perú implementó varias políticas monetarias expansivas. Primero, el Banco Central de Reserva empezó a bajar las tasas de referencia, como se puede observar, hasta un mínimo de 1.25% en agosto de 2009. Segundo, el BCR inyectó liquidez de un 9% del BBI. Tercero, el BCR redujo las tasas de encaje que sirvió para reducir el paro de flujo de crédito. Cuarto, el BCR vendió moneda extranjera para reducir el impacto de volatilidad que cambiara en el mercado y recuperar la fuga de capitales. Por otro lado, España primeramente implementó las políticas monetarias expansivas de inyección de liquidez a través de préstamos de otros bancos centrales de la Unión Europea.
Después implementó las políticas monetarias contractivas con el plan de austeridad hasta el 2013, que consistía en aumentar los ahorros y reducir el déficit público. En cuanto a las políticas fiscales, en el caso de Perú, el presidente presentó un plan anticrisis financiera a finales del 2008 que consistía en una política fiscal expansiva, es decir, un aumento del gasto público para incentivar la demanda y reactivar la economía, que implicó millones de dólares. El objetivo era mantener el crecimiento real del gasto público. Según el MEF, se cumplieron las metas macrofiscales establecidas. Finalmente, el déficit disminuyó en menos del 1.5% del PBI, mientras que en España el gobierno en un inicio desarrolló una política fiscal expansiva con el fin de estimular la demanda a través del Plan E. Sin embargo, con la deuda soberana, España fue el más vulnerable por la diferencia económica con la Unión Europea. Es por eso que en el 2010 sus medidas fiscales pasaron de ser expansionistas a contractivas con el objetivo de reducir la deuda pública. En cuanto al ahorro e inversión, el consumo privado aumentó debido a mejores expectativas en las familias, empresas y Estado que forman parte de la actividad económica y por un incremento del ingreso nacional disponible. Asimismo, la inversión privada lograría un crecimiento gracias a la inversión de infraestructura como construcción de viviendas, capital para la ejecución de proyectos para el sector minero, entre otros, mientras que en España la demanda nacional se vio afectada por su gran impacto en el mercado laboral, condiciones de financiación, entre otros. En efecto, dicho fenómeno económico afecta inmediatamente al consumo privado. Las familias ya no adquieren las mismas cantidades de productos o servicios, limitan sus gastos y destinan su dinero al ahorro. La confianza empresarial se redujo. Según el informe anual del Banco de España, la fuerte reducción del nivel del empleo fue la variable más importante para la reducción del gasto de las familias y para la caída de la actividad económica. Con todo lo dicho, las tasas de inversión y ahorro son las siguientes, como pueden ver en su pantalla.